Hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Hermanas, que Dios le continúe bendiciendo. Gracias a Dios por la oportunidad de poder llegarme a ustedes a través de esta serie de estudios, usando el libro por Wilfredo Calderón, que tiene por título 9 elementos esenciales. Para aquellos que lo pudieron conseguir, hoy estaré haciendo un resumen, regresando a la página 71, que tiene el significado, y después brincaremos a la página 78. Gracias también a mis pastores Priscila y Bernabé Guardado por esta oportunidad. También pues vamos, antes de empezar, a orar. Padre, en este momento venimos delante de ti, dándote las gracias por la oportunidad de poder llevar a cabo esta serie de estudios, pidiéndote que tú seas capacitando a cada líder, tomando la delantera en esta clase, que cada palabra que salga sea de edificación, y que tú prepares y capacites a los líderes, Padre, que tú está pues lo tiene a frente de una misión, y aquellos que tú estás preparando para ese tiempo, cuando llegue, ponerlo a cabo, el plan que tú tienes para que ellos lo ejecuten. Te pido que tú seas glorificándote, Señor Jesús, y nosotros nos encargaremos de darte a ti toda la honra y la gloria, guiándolo y capacitándolo, Dios mío, para prepararlo para la obra que tú tienes para ello, pues llevar a cabo. Te damos a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Como dije, voy a empezar con la definición que usé anteriormente. Estamos en el capítulo número 3. El tema de este capítulo completo es convicción, pero este tiene un subtema en el capítulo 3 que es cómo se obtiene la convicción. ¿Cómo se obtiene la convicción? Y no podemos hablar de cómo se obtiene la convicción si antes no damos una definición de lo que es convicción. Si usted estuvo en la clase anterior escuchando, quizás ya está familiarizado con el tema y con la definición. Y la definición es la siguiente. La convicción es el estado de convencimiento, decisión y firmeza que alcanza el líder cristiano después de consultar la voluntad de Dios y de su organización. Como dije anterior, la palabra organización significa con su iglesia, con sus oficiales, con su directiva, lo cual hace que él confíe en sí mismo y otros confíen en él. Ahora, como dije, este capítulo tiene un subtema que es cómo se obtiene la convicción. Bueno, dice Wilfredo Calderón, vamos ahora a leer en la página 78, dice que muchos no están seguros de nada y carecen de convicciones. Y es triste, como él dice, que tampoco se preocupan por tener una convicción firme de a qué Dios lo llamó a hacer. Entonces, pues es un problema, porque él dice que hay líderes que no están seguros de lo que tienen que hacer, ni tampoco se preocupan por estar seguros a qué Dios lo llamó a hacer. Y dice más adelante que él da ejemplo de que hay ciertos individuos que cierto individuo se encontró con un conocido, una persona. Él da un relato. Entonces pues esa persona le preguntó y le dijo sí, cómo le va, que si le iba bien. Entonces dice que esta persona al parecer no le iba muy bien, pero tampoco se interesó de buscar una forma como mejorar. Yo lo veo esto como una persona, un ejemplo un poquito más específico, que tiene un negocio y en su negocio no le está yendo bien, pero entonces no tiene el interés de saber por qué no le está yendo bien a su negocio. Quizá no está vendiendo un producto que la comunidad necesita, en indagar qué es lo que la comunidad pues está interesado en comprar. Y entonces él usa este ejemplo de que esta persona no le está yendo bien, pero no se interesa en saber
por qué no le está yendo bien y cómo mejorar. Entonces él usa esto para dejar saber que hay líderes que en su ministerio, en su llamado no le está yendo bien, pero no se preocupan cómo mejorar y qué hacer para que tenga un ministerio exitoso. Ahora dice que muchos son ignorantes o algunos están indiferentes de la situación. Ahora también él sigue en este tema, cómo se obtiene la convicción. Él tiene varios puntos que va a tratar y yo pues vamos a enfocarnos uno por uno. El primer tema bajo el tema principal, que cómo se obtiene la convicción. El primer tema es a través de la observación y la apreciación. Entonces él dice que se obtiene la convicción a través de la observación y de la apreciación. El otro punto de cómo se obtiene la convicción está en la página 80, que dice: la convicción se obtiene a través de la investigación y la consulta. Y el próximo tema de cómo se obtiene la convicción es una respuesta al tema principal. Dice: la convicción se obtiene teniendo una convicción y no ser transigente. ¿Ok? Entonces, tener una convicción no es ser transigente, disculpa. Tener una convicción no es ser transigente. Entonces, vamos a ver. Yo creo que hasta ahí él termina de contestar esa pregunta y después entraré en el próximo tema. Ahora él dice, ¿cómo se obtiene una convicción? Definimos que una convicción algunos líderes dicen que no tienen una convicción de su llamado. Algunos están indiferentes y no están interesados en saber cómo mejorar. Ahora entramos al tema a través de la observación y la apreciación. Él dice que la apreciación es sinónimo de la palabra evaluación y estimación o investigación. Ahora dice aquí, en un libro que tiene por título La administración en la iglesia cristiana, dice que en el capítulo 5 habla sobre el tema de la apreciación. Y dice, se hace ver en la sección titulada Apreciación de criterios de la organización que el no consultar es un error. Entonces, el líder que no consulta, pues está en un error. Dice, él dice aquí que la falta de consulta es egocéntrica y autoritaria. O sea, que el líder que no consulta es una persona egocéntrica y autoritaria. Entonces, él dice que un líder así es un caso desastroso y que muestra también como ejemplo a Josué, que tampoco consultó a Dios. Entonces él habla de la importancia de que el líder consulte con su directiva y usa a Josué como ejemplo sobre la importancia de consultar a Dios. No sé si se recuerdan que hablamos de cómo Josué no consultó a Dios cuando llegaron los gabonitas y tendieron una trampa y él cayó en la trampa. Entonces vemos las consecuencias de esa decisión que tomó sin consultar a Dios. Entonces el próximo tema que trata de contestar la pregunta cómo se obtiene la convicción es el que sigue. Dice, se obtiene la convicción a través de la investigación y la consulta. Entonces dice que hay varios tipos de consulta y yo le voy a explicar las consultas y también se las voy a nombrar. La consulta número 1 es la consulta individual. Después se habla de la consulta número 2, que es la reunión de oficiales locales. La tercera forma de consulta es consulta de oficiales superiores. Yo creo que está hablando de la directiva de un concilio.
Y la próxima consulta dice de sesiones generales. Yo creo que está hablando de reuniones conciliares. Usted va a llegar a su propia conclusión cuando lleguemos a ese tema. Dice ahora de la primera consulta. Ok, entonces vamos a explicar el principio. Acuérdense, el tema es cómo se obtiene una convicción. Él dice, una convicción se obtiene a través de investigación y consulta. Entonces, la primera consulta es consulta individual, que tiene que ver cuando un líder busca una persona de madurez, puede ser a oficiales o los ancianos de la iglesia, como se le llame, o a la directiva, o un grupo clave específico de acuerdo al propósito que quiera llevar. Por ejemplo, si tiene que ver con un grupo de jóvenes, pues habla con los jóvenes. Si tiene que ver con las damas, con las damas. Si no, con los caballeros, dependiendo al tema o el plan que el líder quiera llevar a cabo. Entonces dice, si tiene un proyecto, es importante que el líder lo presente a ese grupo con el cual pues necesita su aceptación. Y dice también que tiene, como le dije, buscar a personas con madurez para llevar el plan a cabo, y que pues hasta el punto que haga una aceptación. Simplemente dice, se requiere una conversación donde el líder pues lleve a cabo esta reunión para que reconozcan lo que es adecuado e inadecuado conforme al propósito que se va a llevar a cabo y los puntos de vista de diferentes personas que componen ese grupo. Ahora la segunda forma de consulta es reuniones de oficiales. Bueno, es cuando el líder o el pastor reúne a los oficiales para presentar el plan y un propósito que ya va a llevar a cabo para ver sus ideas. Dice aquí, voy a leer lo que tiene Wilfredo Calderón en la página 81. Dice así: por otra parte, si el líder sabe vender sus ideas, su gente las tomará como propia y la respaldará en todo sentido. Ahora, quiero leerlo otra vez. Dice, por otra parte, si el líder sabe vender sus ideas, su gente las tomará como propia y las respaldará en todo sentido. Bueno, yo no me gusta mucho el tema de vender sus ideas, porque un líder o un pastor no es un vendedor. Y yo trabajé en ventas, por eso no me gusta mucho ese tema, más con la iglesia, como que vender cosas, como que no sé. Pero anyway, si usted lo quiere así, acéptelo. Lo que yo, en mi forma, yo lo traduciría de esta forma: no vender las ideas, sino transmitir su visión o propósito para que el grupo lo lleve a cabo o lo respalde el pastor. Okay. Esa es mi versión que a mí me gustaría tener, porque trabajé en venta y no me gusta tener que asociar a la iglesia como que el pastor o el líder es un vendedor y tiene que vender sus ideas. Yo prefiero decir que tiene que transmitir su visión, su plan, su propósito a su directiva, a sus oficiales, para que ellos respalden sus ideas. Esa es mi versión. Ahora hablas de la tercera forma como un líder puede obtener una convicción clara, y dice a través del tercer punto de consulta de oficiales superiores. Para mí, aquí está hablando de directiva de un concilio, porque anteriormente vemos que en el punto número 2 dice reunión de oficiales locales. Ahora yo creo que está hablando aquí con una directiva de un concilio, porque dice, se recomienda consultar a los oficiales territoriales o nacionales para no inducir a la iglesia en una actividad o un proyecto a fin de cuentas que no goce con el apoyo, no tenga respaldo de esa identidad, o sea, identidad es el concilio. Ahora da un ejemplo aquí, dice, ejemplo de esto es la compra de adquisición de una propiedad. Es como comprar un templo, que sean los planes, para comprar una propiedad,
inmuebles para la iglesia. Inmuebles, perdón. Entonces dice, es importante pues que esto se lleve a cabo. Ahora tiene el próximo punto, dice que es el 4, sesiones generales. Para mí está hablando de reuniones conciliares, porque dice lo siguiente: uno de los métodos más eficaces para conocer la opinión general de la iglesia, porque es la sesión general. Puede ser que esté hablando también o de los miembros de la iglesia. Sí, yo creo que se está hablando más de los miembros de la iglesia. O sea, se reúne con todos los miembros de la iglesia. Dice, para conducir una sesión eficientemente se necesita orden y reglas que faciliten la comunicación y discusión y la aprobación de lo que se va a presentar. Sí, yo creo que aquí está hablando de la iglesia, sesiones generales. Corrección, no es como yo pensaba reuniones con el concilio, ¿no? Reuniones que hace el concilio como con todos los miembros, ¿no? Reuniones con los miembros de la iglesia. Y pues esto claro que sí, sí, es importante, especialmente cuando tiene que ver con algo financiero, una situación que se tiene que llevar a cabo y necesitan pues que la iglesia pues sea parte de este proyecto. Ahora tengo aquí, bueno, hice una nota que quiero leerla. Dice, no sé si el escritor Wilfredo Calderón sugiere que esto es un proceso que un líder tiene que pasar para llevar a cabo quizás un proyecto o un propósito, o puede ser que el líder pueda quizás usar uno de estos medios para presentar un propósito. O sea que el autor aquí no presenta si para presentar a cabo un proyecto necesita el líder pasar por una consulta individual. Y después de una consulta individual, el líder tiene que pasar una consulta con los oficiales, o sea, la directiva, y después quizá con la directiva del concilio, y después de unas reuniones general con la membresía de la iglesia. Dependiendo lo que se lleve a cabo, yo creo que el líder va a tomar en consideración qué tipo de consulta va a usar de acuerdo a la necesidad. Yo creo que hay consultas a veces que pasan por diferentes niveles. Quizá hay algunas, como por ejemplo la compra de un templo, quizás pase por la consulta pues con una persona que ha comprado un templo, vamos a un ejemplo, con un pastor que ha comprado un templo, sus experiencias, y después pase con los oficiales a presentarle el plan de comprar un templo, y después quizás lo presente al concilio, y después del concilio una reunión general con la membresía de la iglesia. Algo así, yo creo que sí pasaría por todas estas 4 tipos de consulta. Ahora él entra en el tercer tema, que tiene que ver con el tema principal, cómo se obtiene la convicción, que tiene que ver, tener una convicción no es ser intransigente. Ahora dice, si el líder realmente quiere convencerse de la voluntad de Dios y de su organización acerca de un proyecto o un punto de vista, debe prestar atención a un verso bíblico que él cita aquí, donde Santiago, el hermano de Jesús, usa este verso bíblico como referencia. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. En Santiago, capítulo 1, verso 19, dice entonces que todo líder, para que no sea transigente, tiene que ser pronto para oír. ¿Okay? Que alguien dijo en una ocasión que escuche más y que hable menos. Dice tardo para hablar, o sea que piense antes de hablar, y tardo para irarse, que no se moleste, porque sí va a haber momentos que hay personas que se le van en contra de su plan y su propósito, y quizás hasta traigan un punto de vista negativo. O sea, es importante mantener la calma y no molestarse, aún con aquellas personas que se van en contra, que eso lo vemos con mucha frecuencia.
Siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con algo. Y dice más adelante, estoy en la página 82, dice, el problema de muchos líderes es que son tardos para oír y presto para hablar. O sea, muchos líderes no escuchan, pero son rápidos para hablar. Y hasta hablan más de la cuenta. Entonces dice que esto es un problema en un líder. Entonces es importante pues tener en cuenta esto. Y hace otro punto aquí, dice la docilidad es característica de jefe sabio. Okay. Los otros se caracterizan por su obstinación y egocéntrico. Un cambio inoportuno puede prevenir un fracaso en el ministerio. ¿Okay? Eso es importante que uno pues tome todo en consideración. Ahora el próximo tema bajo la convicción es la importancia, estoy en la página 82, la importancia de la convicción y la firmeza. Aquí uso un ejemplo, la importancia de que un líder esté seguro de su llamado, okay, y que tenga una convicción firme. Usa Policarpo, un discípulo de Juan, que pastoreó una de las iglesias que están en Esmirna, y dijo que fue un mártir y que antes de morir hizo una declaración, y fue un mártir para los años 155 después de Cristo, y antes de morir le hizo esta declaración. A él le dijeron que maldiciera a Jesús y que renunciara al cristianismo, y lo iban a dejar libre, pero él dijo que no. Esta fue su declaración, dice, por 80 años Jesús nunca me ha fallado en nada. ¿Por qué habría yo de fallarle en un momento? Entonces esa fue su declaración, y aquí está hablando de que así como Policarpo tenía una convicción firme, es importante que el líder tenga una convicción firme de su llamado, y que pues sepa a qué Dios lo llamó. Ahora, mire, hablando de eso, me viene a la mente un pastor. Yo escuché ayer un pastor que fue entrevistado en la televisión. Usted sabe que estamos pasando en tiempos de la pandemia, muchas iglesias están pasando por situaciones difíciles porque el gobierno está cerrando a las iglesias y no se pueden congregar. Entonces le dijeron a este pastor que les recomendaría, o qué consejo le daría a aquellas personas, hablando de convicción firme, ¿ok? Dice que le aconsejaría a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles en su vida, pero Dios se toma su tiempo en actuar. Entonces este pastor dijo, usó su experiencia personal, dijo, mi hijo murió. Y él dijo, y yo en ningún momento le eché la culpa a Dios, en ningún momento le dije a Dios, tú mataste a mi hijo. Sino yo le dije a Dios, si resucita mi hijo, te voy a servir. Y si mi hijo no lo resucita, te sirvo. Y si no lo resucita, como quiera, te voy a servir. O sea que el que Dios se llevara a su hijo no iba a afectar su convicción y su dedicación y su llamado al ministerio. Él le iba a servir a Dios con su hijo y sin su hijo. Entonces quise mostrar este ejemplo porque este pastor tenía una convicción seria y firme de que Dios lo había llamado, y su servicio a Dios no estaba basado en que las cosas salieran a su manera ni que tuviera lo que quisiera, sino que le iba a servir a Dios con o sin. Entonces aquí habla, en la página 83, habla aquí Wilfredo Calderón bajo el tema la duda, o el subtema la duda y el doble ánimo. Dice que son negativos en el ministerio. Y usa aquí el verso bíblico que se encuentra en Santiago capítulo 1, versos 6 y 7, que dice así: pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No pienses pues
quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces dice aquí Wilfredo Calderón, como un comentario, dice que la duda, esto en la página 83, es un tropiezo en la vida de cualquier persona. Una persona que duda ya se está haciendo límite, se está pues poniendo un tropiezo en su llamado. Entonces dice aquí que una persona que duda es como alguien que ha agitado de un lado al otro, ¿ok? Y que no va a lograr alcanzar nada, y que es como el vaivén, como la ola que viene y que va, y que nunca emprenderá una marcha decisiva, porque siempre estará inseguro en un continuo vaivén. Entonces no va a progresar, no va a salir hacia adelante. Y bajo este punto, tiene otro punto que él sigue y dice: la duplicidad de ánimo hace divagar. Y dice aquí, bajo este punto, dice: la mayoría de los accidentes automovilísticos son ocasionados por la indecisión de los choferes. O sea, una persona, yo creo que todos nos hemos encontrado con personas así. Está manejando y no sabe si va a hacer una derecha o una izquierda. Es como cuando no saben qué dirección va a ir, y mucha gente causa accidentes. A la última hora deciden que van a hacer una derecha y se mueven al carril de la derecha, después se arrepienten y se van al de la izquierda. Entonces él habla de esto, que estas personas, los líderes así, inseguro, pues de doble ánimo, pues es como un conductor, un chofer, que no tiene una decisión firme que tomar. Y dice aquí, una decisión demasiado tarde puede causar un accidente. Entonces dice, usa Santiago capítulo 1 verso 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice aquí, para explicarlo, dice: aquí se aplica a uno que está entre dos ideas y pensamiento y no se decide por qué camino dirigirse. O sea, no sabe qué hacer, tiene una inseguridad, no tiene una decisión firme de lo que va a hacer, no sabe si el A o B, el 1 o el 2. Entonces, pues eso retrasa el progreso y trae obstáculo. Entonces, aquí con el próximo punto, habla aquí de la unidad de objetivos y diversidad de planes. Aquí habla de que es importante que el líder tenga un plan general y específico. Okay, estoy en la página 84. Y dice: una vez estipulado el objetivo general por una decisión de toda la corporación, vamos a decir hoy iglesia, y con la dinámica y dirección, el líder del líder, lo próximo es concentrarse con toda su energía en cómo eso se va a llevar a cabo. Entonces aquí usa varios puntos, cómo se va a llevar a cabo. Dice, ok, necesita entonces tener objetivos y diversidad en planes. Entonces uno de los puntos trae dos. El primero es: hay que fijar un objetivo general y varios específicos. Por ejemplo, dice aquí, es importante aclarar que aquí el tener una meta general no significa que se tenga que recurrir a planes subsidiarios o actividades. Okay. Ahora dice más adelante: aparentemente los objetivos subsidiarios no tienen nada que ver. Aparentemente, oiga, el objetivo general no tiene nada que ver con el plan principal. Okay. Pero usted sabe que al fin y al cabo todo esto está conectado. Por ejemplo, un plan general será la compra de un templo, porque es bien, esto es yo creo que más fácil de explicar. La compra de un templo es un plan general. Ahora, el plan subsidiario es cómo se va a lograr esta meta general, que es la principal. Entonces, pues la persona tiene
o el líder tiene que hacer planes subsidiarios cómo se va a llevar esto a cabo. Entonces, los planes subsidiarios pueden ser subsidiarios, pueden ser promesa pro templo, ventas de alimentos, concierto pro templo, por ejemplo, o etcétera. Entonces, el plan general, como dice él, es un plan grande. Ahora, los subsidiarios tienen una conexión cómo esto se va a llevar a cabo. Ahora, busqué el significado de un plan subsidiario y dice, el plan subsidiario está controlado por el plan general. ¿Ok? Entonces, aquí habla el próximo punto, que es el 2, dice, hay que mantener una sola ruta. La importancia de mantener una sola ruta. Dice que es importante que el plan general no distraiga al líder su atención y se concentre demasiado en los planes subsidiarios. O sea, que el líder no pierda su enfoque. El plan general es, por ejemplo, comprar un templo. Y que no se enfoque tanto, por ejemplo, en una actividad subsidiaria, como yo le di, pues un concierto, la venta de alimentos, promesa pro templo, que no se enfoque tanto en un plan subsidiario que después se le olvide el plan general, ¿verdad? Tiene siempre que estar concentrado en la meta principal. Y dice, porque entonces cuando esto llega a pasar, dice, quiero leerlo aquí, dice, estoy en la página 85, una de las tácticas importantes del líder es no permitir que un plan subsidiario se robe toda la atención y agote todas las energías de la corporación. O sea, tiene que haber un balance, ¿ok? De las actividades que se van a llevar a cabo, que no se enfoquen tanto en una actividad que se olvide la principal. Y con esto terminamos el capítulo que tiene que ver con la convicción. La próxima vez vamos a entrar en el capítulo 4, que tiene que hablar con la habilidad. Entonces, hasta aquí. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.